Ok. Perfecto, pues vamos a orar y vamos a iniciar con la clase. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu bondad. Pedimos, Señor, que estés con nosotros en este tiempo, que vamos a poder aprender de la historia y que vamos a poder ver, Padre, la historia desde un punto de vista de la salvación, Señor. Gracias te damos, ayúdanos, Señor, y oramos en Jesús. Amén. Bueno, para hacer hermenéutica hay varias fuentes. Una fuente principal, obviamente, es la Biblia. La otra fuente es la razón, un ejemplo. Es una parte importante para hacer interpretación bíblica. Y otra es la historia. La historia nos ayuda también a dar una correcta interpretación del texto bíblico. Entonces, la clase de hoy es un poco de muchos datos, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mandar la presentación para que la puedan revisar y la vamos a llevar desde dos perspectivas. La primera, netamente histórica del pueblo de Dios, y la segunda parte, la historia de la doctrina de la salvación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo vamos en tiempo, para que tengamos un pequeño receso si es necesario y poder ver la historia. La historia de la salvación es la historia del pueblo de Israel. Básicamente la historia comienza con el pueblo de Israel y se desarrolla con el pueblo de Israel. Entonces es muy importante entender la historia del pueblo de Dios para poder comprender estas etapas, ¿verdad? Dispensaciones de la salvación. El mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación, ¿verdad? Que es nuestra propia historia. La Biblia nos enseña el mensaje central de la Biblia es la salvación, es el poder salvar al hombre y el poder rescatar al hombre para poder tener una salvación eterna. Entonces vamos a tener, espero que puedan ver, vamos a ver si comparto de otra manera. Tal vez de otra forma pueden observar mejor el cuadro, por lo menos en esta parte. Vamos a compartirlo de esta forma. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Esta es una parte, un acercamiento tradicional a la historia, ¿verdad? De la salvación y a la historia de redención del pueblo de Dios y de la humanidad. Según el control numérico bíblico, Dios crea el mundo más o menos hace 1900 años antes de Cristo, ¿verdad? Obviamente un naturalista pues va a tener sus objeciones con respecto a la edad de la Tierra, pero pues no es lo que nos compete hoy hablar de la edad de la Tierra, si somos evolucionistas, ¿verdad? O creacionistas, evolucionistas, y que pues la Tierra puede tener miles de millones de años, ¿no? Pero lo que la Biblia nos enseña, primero es que Dios crea, ¿verdad? Este establece el dato, pues que va a entrar siempre en debate, pero Dios crea el universo y al ser humano por amor. El ser humano rechaza el plan de Dios, ¿verdad? Y lo desobedece, pero Dios no lo abandona y sigue ofreciendo su amor, haciendo la promesa de enviar al Salvador. Todo eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 3 entendemos, ¿verdad?, que está la caída, pero también la promesa, ¿verdad?, de redención en el capítulo 3. También en esta época, ¿verdad?, en este espacio de años tenemos el pacto con Noé, ¿verdad?, que está en Génesis 9, que también es un pacto de Dios para con la humanidad, donde Dios se compromete, ¿no?, a no volver a destruir el mundo de la manera que lo hizo con Noé. Luego de eso vamos al año 1850, el periodo del año 1850 al año 1650 antes de Cristo. El Génesis remonta el principio de Israel en tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob.
En esta época comienza la migración de las tribus de Israel hacia Canaán, posiblemente desde el sur de la región caucásica. El inicio del pueblo de Dios y su experiencia de fe comienza con el llamado a Abraham, ¿verdad? Es el patriarca principal. El libro de Génesis relata cómo Abraham fue llamado desde la tierra de Ur de los Caldeos a Canaán para formar un nuevo pueblo donde Dios promete tierra, ¿verdad? Descendencia y bendición. Aquí vemos otro nuevo pacto en el cual este pacto abrahámico, el pacto con Abraham, promete tres áreas, tiene tres segmentos: la tierra, la descendencia y la bendición. Génesis capítulo 12. Estas promesas las renueva a Isaac y después a Jacob, a quien le cambiaría el nombre de Israel, ¿verdad? Y del cual derivó posteriormente el nombre de la tierra de Israel. Eso lo vemos en Génesis capítulo 32. Hoy no vamos a leer escrituras, pero ahí les van a tener anotadas para que las puedan revisar luego. Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales fue José, quien fue vendido, perdón, Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales fue José, quien fue vendido en Egipto en el tiempo de sequía que asoló la tierra. Cuando el hambre azotó a Canaán, Jacob, llamado Israel, se reúne con José y se establecen muchos años, 400 años en la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces todo pasa en este periodo de la historia. Aquí vamos entonces, la creación, aquí el hombre cae, ¿verdad? Hay un nuevo pacto con Noé, también hay un pacto, ¿verdad? Que Dios hace, una promesa de salvación que Dios hace al hombre a través de esa parte donde dice que habrá enemistad entre la serpiente y tu simiente, ¿verdad? Y luego vemos en la siguiente etapa ya el nacimiento del pueblo de Dios. Por eso decíamos, el plan de salvación es la historia de Israel al final del día. Luego tenemos el siguiente periodo, el periodo del año 1650 al año 1250 a.C. Es el periodo donde está el Éxodo, narra cómo los descendientes de Jacob, que se habían multiplicado mucho, fueron esclavizados. Entonces, aquí está el periodo de la esclavitud de Egipto en el año 1650. El norte de Egipto fue conquistado por tribus de un pueblo llamado Ixo, por los egipcios, al parecer una mezcla de semitas y hurritas. Los Ixos fueron expulsados por Amosis I en el año 1550 al año 1525 a.C., el primer faraón de la 18ª dinastía, con la que comienza el Imperio Nuevo. Luego aparece otro faraón, Tutmosis III del año 1504-1450, y estableció el imperio de Egipto sobre el occidente al cercano oriente. Entonces, en esta época, en el año 1300, algunos comentaristas de la Biblia calculan el nacimiento de Moisés alrededor de esta fecha. Y en el año 1292 comienza la dinastía 19 con el reinado de Ramsés I, ¿verdad? Y luego Ramsés II, ¿verdad? Ellos tuvieron parte vivos en la época de Moisés. Entonces vemos aquí una parte importante del plan de salvación. El pueblo de Dios es esclavizado, el pueblo de Dios está viviendo en una ciudad en un pueblo que ya no es el suyo, ¿verdad? O que no es el suyo, pero tampoco tiene tierra, ¿no? No tiene tierra, no tiene un territorio. Entonces, parte de esa salvación no solamente era la salvación de la esclavitud de Egipto, sino la promesa de una nueva tierra. En el año 1250 al año 1230 antes de Cristo, mediante Moisés, Dios interviene, llevando al pueblo por el desierto hasta la tierra prometida. Durante 40 años deambulan por el desierto de Sinaí, donde se forjaron como nación y recibieron la Torá. Entonces,
vemos otra etapa importantísima del pueblo de Dios, donde no solo son liberados, sino donde Dios también les da su palabra. De aquí para atrás, ¿verdad? De esta época del 1230 para atrás, el pueblo de Dios no tenía ley, no tenía un libro, no tenía decretos, no tenía, todo era a través de un conocimiento experimental y una relación muy directa con los patriarcas. Pero ya en esta época ellos ya reciben el Pentateuco, ¿verdad? Incluían los 10 mandamientos y dio forma y contenido a su fe monoteísta, ¿verdad? Aquí es donde claramente ellos entienden la creación de un solo Dios, perdón, la creación de un pueblo por un solo Dios, el entendimiento de que solo existe un Dios. Recuerden que ellos venían de Egipto y a pesar de que estaban lejos de Egipto, la influencia del politeísmo estaba ahí. Era claro la influencia. Lo vemos en lo del becerro de oro. Podemos ver con claridad que había una influencia, pero en esta época Dios se revela al pueblo a través de Moisés, a través de su palabra y con el entendimiento que, oh Israel, nuestro Dios es uno, ¿verdad? Con la liberación de la esclavitud de Egipto, la experiencia del desierto y la alianza en el Sinaí, inicia a Israel como pueblo y se compromete a reconocer a Yahvé como único Dios. Todo esto se nos narra, obviamente, en el libro de Éxodo y parte también Números y Deuteronomio. Entonces, aquí vamos caminando en la historia de redención. Vamos a seguir avanzando para que nos alcance el tiempo. ¿Qué vemos ahora? Del año 1230 al 1030, a la muerte de Moisés, Dios pone a Josué al frente de su pueblo y le asegura que siempre estará con ellos. Cuando conquistan la tierra prometida, Josué la distribuye entre las 12 tribus de Israel. En esta etapa, que nos es narrada en el libro de Josué y Jueces, Dios gobierna. Solo voy a silenciar a Dios, en esta etapa que se nos narra en el libro de Josué y Jueces, Dios gobierna a su pueblo por medio de los jueces, quienes son líderes suscitados por Dios para responder a necesidades concretas de su pueblo. Entre estos líderes podemos nombrar a Jefté, Sansón, Débora, entre otros. Durante estos 2 siglos, los israelitas conquistaron gran parte de la tierra de Israel y se transformaron en campesinos y artesanos, lográndose un cierto nivel de consolidación social y económica. Periodo de relativa paz fue interrumpido por tiempos de guerra en los que el pueblo se agrupó tras líderes conocidos como jueces, elegidos por sus capacidades políticas y militares, así como por su habilidad de liderazgo. Entonces aquí ocurre la conquista, ¿verdad? Ocurre la conquista. Luego en el año 1030 al 931 a.C., los reyes, representantes de la autoridad de Dios, al establecerse en Palestina, la tierra prometida, el pueblo dejó de ser nómada, ¿verdad? Con el tiempo ya no le bastaban los jueces para organizarse y entonces ellos buscan tener un rey, ¿verdad? El pueblo de Israel deseaba ser más poderoso y tener un rey como los pueblos vecinos. Esto lo vemos en primer libro de Samuel 8:19. Y en este periodo de tiempo en que su gobierno se establece como monarquía y es donde el rey es elegido y ungido por Yahvé. El primer rey fue Saúl en el año 1020 antes de Cristo. El rey será figura del futuro Mesías, obviamente no Saúl, pero es la idea del Mesías, el Salvador prometido por Dios desde los inicios de la historia de salvación. Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos hablan de este periodo. En el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel 7, del 1 al 17, encontramos que Dios hace una alianza con el rey David entre el año 1004 al 965 a.C., y se le promete que de su descendencia nacerá el Mesías.
El rey David convirtió su pueblo en una importante potencia de la región. Su autoridad fue reconocida desde las fronteras de Egipto, vamos a ver más adelante el mapa, y el Mar Rojo hasta las riberas del Éufrates. En lo interior, unió a las 12 tribus de Israel en un solo reino, colocando a Jerusalén y la monarquía en el centro de la vida nacional del país. La tradición bíblica describe a David como poeta y músico y se le atribuye versos que aparecen en el libro de los Salmos. David fue sucedido por su hijo Salomón en el año 965 al 930 antes de Cristo, quien reforzó aún más el reino por medio de tratados con los reyes vecinos y matrimonios con fines políticos. Salomón aseguró la tranquilidad desde las fronteras del reino y lo igualó a las grandes potencias de su época. Salomón constituye el templo de Jerusalén, construye, perdón, el templo de Jerusalén, que pasó a ser el centro de la vida nacional y religiosa del país. La Biblia atribuye a Salomón el libro de Proverbios o parte de Proverbios, Cantares de los Cantares y también Eclesiastés. ¿Qué vemos en este periodo? ¿Verdad? El pueblo de Dios sale del desierto, conquista la tierra en 200 años. Como vemos, no toda la tierra fue conquistada, no todas las naciones fueron sacadas, pero prácticamente formaron sus fronteras. En el siguiente periodo, también más o menos de 100 años, ellos establecen ya la monarquía de una manera muy clara, a través de la línea davídica y también a través de la promesa que Dios le da a David. Entonces aquí surge un nuevo pacto que tiene una relación profunda también con el plan de salvación, ¿verdad? Es el pacto del Mesías. Entonces vemos que en las diferentes etapas Dios hizo diferentes promesas, diferentes pactos, ¿verdad? Con personajes bíblicos. Hasta aquí, pues, llegamos a la consolidación del pueblo de Israel como una, pues, potencia a nivel mundial, la cual, pues, termina básicamente con Salomón. Luego viene el año 930 al 594, es un periodo bastante largo. Y vamos a enfocarlos básicamente en los profetas y que ellos realizan su ministerio en el tiempo de los reyes. Los profetas, educadores del pueblo de Dios, con el paso de los años, los reyes de Israel se olvidaron de Yahvé, de quién son representantes. Se rompe la alianza con Dios, el pueblo se divide y un gran número de israelitas sufre el destierro a Babilonia, especialmente de la tribu de Judá. Aunque hubieron dos destierros. Hubo el primero de las tribus de las 10 tribus de Israel a Siria, pero el más mencionado en la Biblia es el de Babilonia. En todo este periodo, Dios suscita a los profetas como signo de su alianza con el pueblo. Los profetas son hombres que viven la situación de la gente, están atentos a los hechos de la historia y los interpretan a la luz de la alianza con Dios como hechos de salvación. De esta manera afianzan en el pueblo la esperanza en el Mesías Salvador, ya no un Mesías Rey, sino un siervo de Yahvé, que es lo que enseña Isaías 53, que carga con los dolores del pueblo y los salva. En los siguientes años, 597, 587 y el 539, son años muy importantes en el pueblo de Dios porque es el retorno, el exilio y sus frutos. En esta situación tan dolorosa como lo fue el exilio, el destierro a Babilonia, la destrucción de Jerusalén y el incendio y saqueo de su templo, también se escribieron los libros sapiensales. En este periodo fue donde se le dio forma a los libros de los Salmos, al libro de Proverbios. También algunos creen que Job, aunque yo no estoy de acuerdo tal vez con esa idea, Job, algunos lo fechan en esta etapa, pero puede ser que haya sido simplemente armado, ¿verdad? Pero yo estoy más con la idea
de que Job fue uno de los libros escritos antes aún de Génesis, ¿verdad? Que es otra de las posturas. Pero fue un tiempo de un avivamiento donde la palabra de Dios se fue central, ¿verdad? Ya no estaba el templo, entonces la palabra, las enseñanzas de Dios trabajan ahí. ¿Por qué fue tan importante los libros sapiensales a través de los cuales responden a las interrogantes del hombre sobre el problema del dolor y de la muerte? Recuerdan, ellos están sufriendo, ellos están pasando tiempos muy difíciles en la historia. Por eso dan forma y hay un acercamiento, un regresar a ese tipo de literatura que probablemente ha sido oral, ¿verdad? Lo que ellos tenían con respecto a los salmos. La reflexión religiosa de la historia queda representada en los libros de Tobías, Esther, Judith, Ruth y Jonás. Durante esta época, el pueblo penetra en el significado de su historia, también a través del encuentro con Dios en la oración. Por eso se redacta el libro de los Salmos y el Cantar de los Cantares. En el 928 a.C., Jeroboam lideró la rebelión de las tribus norteñas, estableciendo el reino de Israel. Está en primer libro de Reyes, ¿verdad? Con capital en Siquén. En este periodo aparecen profetas independientes como Amós, Joel, Oseas, Elías, Eliseo e Isaías, altamente críticos con la monarquía de Israel. ¿Verdad? Los profetas eran bastante críticos con el gobierno, ¿no? Hoy como que no es políticamente correcto que un pastor o que un líder critiquemos al gobierno, pero los profetas pues sí les daban duro, ¿no? La cronología de los profetas de Israel: Eliseo, el oponente de las invenciones religiosas bajo Acab y Jezabel, 870 a 852. Luego su sucesor Eliseo, en el 855 al 798 a.C. Luego está Amós, 780 al 760. Oseas, Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Hulda, que es tomada como profeta, Habacuc, aunque no tiene un libro con su nombre, igual que Eliseo y Elías. Luego está Habacuc, Jeremías y Ezequiel. Esas son las cronologías de los profetas de Judá y tenemos la de los profetas de Israel. Entonces, en este periodo, pues todo lo que se había logrado con Salomón, pues por la desobediencia del pueblo de Dios, se echa a perder, ¿verdad? Ellos son exiliados, son destruidos, pero hay un remanente y eso le da continuidad al plan de salvación. El plan de salvación continúa y el plan de salvación se mantiene gracias a ese retorno, ¿verdad? Y vemos acá en el 538 al 333, el dominio persa, ¿verdad? La vuelta del destierro por medio del decreto de Ciro de Persia. Babilonia pierde el poder y es Persia quien toma el poder. Luego viene la reconstrucción de Israel, la tierra, el templo y la fe también del pueblo de Israel. En este periodo se realiza la recopilación de tradiciones orales y escritas, como el Pentateuco, y se muestra la importancia de retornar al sacerdocio, ¿verdad? Y volver a retomar toda la adoración, ¿verdad? Toda la liturgia ahí. Entonces era un regresar a este periodo llamado del segundo templo. Luego en el 333 al 63 antes de Cristo, tenemos la época helenista, el tiempo de los griegos, Alejandro Magno y Antíoco IV, periodo de helenización, prohibiciones de prácticas religiosas. Ahí están los famosos macabeos y saduceos que vencen a Antíoco IV. Surgen las sectas judías como los fariseos, los esenios y los saduceos. Es en este periodo intertestamentario donde nacen estas famosas sectas, ¿no? O grupos que ya los conocemos muy bien en el Nuevo Testamento.
Se caracteriza por la literatura sapiencial y apocalíptica y por las reflexiones de los sabios. Este periodo, hermanos, del Segundo Templo es un periodo muy importante para el entendimiento de todo lo que vemos en el Nuevo Testamento. Todo lo que ocurre en el Segundo Templo, ¿verdad? En esta etapa, obviamente no está en la Biblia, todas estas ideas, pero la historia tiene bastantes recursos para poder comprender la importancia de esta etapa. Algunos llaman estos años, ¿no? Esos 400 años, los 400 años del silencio, pero para nada hubo silencio. O sea, hubo silencio en el sentido de que no hubo un registro de, no se continuó, ¿no? Con la escritura del Antiguo Testamento, pero Dios siguió moviéndose de una manera muy poderosa, ¿verdad? A través de este periodo para poder continuar el plan de salvación. Entonces, pues el plan de salvación continúa y llega a su punto más alto, ¿verdad? Del año 63 al año 0 antes de Cristo, o año -4, creen algunos. Aparece Pompeyo y Herodes el Grande. Judea se convierte en una provincia romana y en este periodo es donde nace Jesús, ¿verdad? Entonces, esta es la parte histórica, ¿verdad? Del plan de salvación, que como podemos ver, este plan de salvación nace desde el jardín del Edén, ¿verdad? Desde el día de donde sucedió Génesis 3, ¿verdad? Empieza el plan de salvación, empieza la idea del Mesías, ¿verdad? O por lo menos la revelación, porque obviamente vemos en la escritura que Dios desde antes tenía un plan para la humanidad, ¿verdad? Para su creación perfecta. Entonces vemos toda esta parte es la etapa del pueblo de Dios, ¿verdad? La etapa del pueblo de Dios. Y aquí vemos los mapas que les decía, ahorita les voy a poner. Aquí vemos los mapas, ¿verdad? Estos son los mapas históricos de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y esta es básicamente cómo está hoy en día, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos, aquí nace, hoy que ahorita que está bastante de moda, ¿verdad? Todo esto de la situación, ¿verdad? En Medio Oriente, pero en la etapa donde estaban las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Hasta el año 1050 antes de Cristo, pues este era el pueblo de Dios, ¿verdad? Obviamente sabemos que este pueblo fue ocupado. Anteriormente a este pueblo, ¿verdad? Habían otros pueblos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace el debate de la tierra prometida, ¿no? ¿Verdad? Porque pues Israel dice, esta es nuestra tierra porque pues Dios no la dio, ¿no? ¿Verdad? Y porque históricamente aquí vivieron nuestros ancestros, pero bueno, los palestinos o los árabes dicen, no, pues nosotros llegamos antes. Y si vemos el principio de que la tierra es de quien llega primero, de quien la descubre, pues es nuestra. Entonces, pues por ahí no va a llegar a nada. Esto es lo que Dios formó y esto es lo que está más o menos al día de hoy, ¿verdad? Entonces, esta es la historia, la parte básicamente historia del pueblo de Dios. Ahorita vamos a abordar, después de ver esto, la parte de la doctrina, que creo que es la que nos va a interesar más esta noche. Del año 0 al 33 después de Cristo, la llegada del Mesías, ¿verdad? Cristo Jesús. A través de estas etapas anteriores podemos ver cómo el Antiguo Testamento es una espera siempre creciente, ¿no? De la venida del Mesías. Será en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo Jesús, que se dará respuesta al cumplimiento, ¿verdad? A esta espera de la salvación. Luego que dice, hágase en mí, ¿no? Lucas 1:38, responde María al ángel enviado de Dios, y Dios pone su tienda sobre nosotros, Juan 1:14, ¿verdad? Porque la palabra, ¿no? Que traducen como encarnó, ese tabernáculo, ¿no? ¿Verdad? Como que Jesús tabernaculizó, ¿verdad? Se hizo una tienda del encuentro, ¿verdad? Hecha a un hombre y es nuestro Jesús.
Esto ha llegado a la plenitud de los tiempos, es lo que dice Gálatas 4:4, dice que cuando se cumplió el tiempo, vino el Mesías. O sea, todo lo que vimos, ¿verdad? Desde Génesis hasta este momento, todo está diseñado por Dios y vino Jesús cuando se cumplió todo lo necesario, ¿verdad? Todo lo necesario para que Él pudiera venir. Hay en Historia de la Iglesia y en Método de Estudio Bíblico, hablamos un poco sobre la importancia, ¿no? De todas esas etapas para que la llegada del Mesías fuera en el momento oportuno. Cosas como el idioma, aún cosas como las carreteras que ya el Imperio Romano había formado, la estructura de Israel, todo está claramente diseñado para que cuando viniera Jesús, pues pudiera cumplir con no solo con su misión, sino también con la expansión de la iglesia, ¿verdad? Se ha dicho que la Biblia, más que un libro o conjunto de libros, es una persona llamada Jesucristo. Hay una razón para afirmar esto. Jesús, con su venida, realiza plenamente la espera del Mesías y todo el plan de salvación, su persona y sus palabras, su nacimiento, su pasión, su muerte y su resurrección, dan luz a muchas páginas del Antiguo Testamento que anunciaban la dignidad y la misión del Mesías, el Hijo de Dios. Jesús mismo con frecuencia hablaba del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas para dar razón de su misión y hacer comprender que había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Será quien realice la nueva alianza que quedará sellada con su propia sangre. De esa época a la actualidad, ¿qué pasó? La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La historia de la salvación continúa en la iglesia. Jesús es el centro de toda la historia de la salvación. Esta continúa en la iglesia que fundó en Pedro y en los demás apóstoles en Pentecostés y marca el inicio de la iglesia, una comunidad que nace de la fe pascual. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios con Cristo Jesús a la cabeza. Y cada cristiano es llamado a continuar esta historia de salvación. Ok, entonces aquí vemos la línea del tiempo, ¿verdad? Hasta la actualidad. Y antes de ver la parte de el desarrollo de la doctrina de salvación, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. No, Ok, perfecto. Entonces vamos a ver ahora esta parte, que es la historia de la doctrina de la salvación. ¿Verdad? Ya vimos el desarrollo, ¿no? El marco histórico de la salvación, el marco histórico del pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo encajamos nosotros a través de Cristo, ¿verdad? En ese plan de redención. Pero todo esto al final, pues tuvo que irse desarrollando ya en la formación de la iglesia en una doctrina. Y en estas clases que van a recibir de aquí en adelante, lo que van a ver es la doctrina de la salvación, ¿verdad? ¿Quién es salvo? ¿Verdad? ¿Por qué es salvo? ¿Cuáles son los medios de gracia para alcanzar esa salvación? Pero ¿de dónde, verdad? ¿Y cómo podemos llegar a eso? A lo que ustedes van a ver. Entonces, hay un desarrollo de las doctrinas, hay una historicidad de todas las doctrinas fundamentales de la cristología, ¿verdad? La segunda venida, la doctrina del Espíritu Santo, de la Trinidad. Todas esas doctrinas no nacieron así. Aunque ya tenían la Biblia, los padres de la iglesia, fue desarrollándose lentamente. ¿Verdad? Y bueno, la doctrina de la salvación tiene algunos componentes importantes. Primero, la doctrina de la salvación está en el centro de la identidad del protestantismo, ¿verdad? Que es de donde nosotros venimos. Y nosotros no podemos negar nuestras raíces, ¿verdad? Nosotros, nuestra raíz, somos protestantes, ¿verdad? Es de ahí de donde nace nuestra identidad. Y esta idea, ¿verdad? O esta doctrina está en el centro de nuestra identidad. Es la clave.
Sin esta doctrina, sin la salvación, pues no, ¿verdad? Obviamente esta doctrina está asociada con otras doctrinas. No es una doctrina independiente, sino se interrelaciona con la doctrina del pecado, un ejemplo, con la doctrina de la gracia, con la antropología, ¿verdad? Con la doctrina del hombre. Entonces, hay una sociedad con doctrinas fundamentales y sistemáticas. Pero también es una doctrina muy vulnerable, ¿verdad? Es una doctrina que puede dar, ¿verdad? Flexibilidad, ¿verdad? O es vulnerable a ser atacada. Entonces, y vamos a verlo como la historia nos lo muestra, ¿verdad? En los primeros siglos de la historia de la iglesia, la verdad es que esta doctrina, como muchas otras, no se desarrolla con seriedad, no se trata con seriedad. Pero luego, lo vamos a ver, aparecen personajes como Agustín y su controversia, que es la que le da forma a mucho de lo que hoy nosotros creemos. Entonces, vamos a ir viendo etapa por etapa en cuanto a la historia de la doctrina de la salvación. Después de la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Se quedaron, llamémoslo así, como a cargo de, de las iglesias, un grupo de hermanos, de discípulos, que más adelante, ¿no? En el futuro, ellos nunca se pusieron así, pero los historiadores y teólogos les llamaron los padres apostólicos. Ellos estuvieron fungiendo ministrando y trabajando del el siglo I al siglo II, ¿verdad? Pero no hubo un desarrollo formal de la doctrina de salvación, ¿verdad? No hubo un desarrollo, no fue algo que se analizó. Hay muchos escritos de esa época, algunos pues muy cercanos obviamente a la etapa de los apóstoles y algunos escritos aún apóstoles como Juan estaban vivos cuando estaban circulando, pero no hay un desarrollo formal de la doctrina. Pero hay algunos escritos que medio, pues ahí mencionan un poco este tema. Clemente de Roma, discípulo de Juan, ¿verdad? Él escribió en una carta a los Corintios, dice, el hombre está necesitado de la bendición divina y solo es otorgada mediante Cristo y su gracia, ¿verdad? Vemos aquí que Clemente es muy, aunque no era un punto central en su carta a los Corintios, pues sí muestra un entendimiento, ¿verdad? De que la salvación era adquirida por gracia y mediante Cristo. Luego viene otra epístola que también es famosa, la epístola de Bernabé, y este es el único escrito de este periodo que conecta la situación humana con el relato de Génesis 3. La salvación solo se encuentra dentro de un ámbito moral. Entonces aquí vemos que Bernabé tiene como otra... Lo que vamos a ver en la historia de la iglesia es que hay dos extremos. Un extremo es la gracia y otro extremo son las obras, ¿verdad? La moralidad. Y la historia va a oscilar entre estos dos extremos, ¿verdad? Entonces, Bernabé fue el único, dice ahí, que hizo una conexión teológica entre la situación del hombre con Génesis 3. Pero él llegó a una conclusión, ¿verdad? Pues que tal vez hoy en día podemos pensar no es tan respaldada por todo el consejo de Dios, toda la palabra, pero de que la salvación se encuentra solo dentro de un ámbito de moralidad, o sea, de buen comportamiento. El pastor Hermas, también un escrito muy famoso, el pecado es un acto externo de un deseo interno, ¿verdad? Eh, el pastor Hermas identifica la naturaleza del hombre como perversa, ¿verdad? Entonces él identifica con claridad, ¿verdad? La naturaleza del hombre como algo perverso, una naturaleza totalmente caída, ¿verdad? Y eso lo van a desarrollar de manera más sistemática y profunda en siglos posteriores. La conclusión es que no se explica con claridad la naturaleza del pecado,
La salvación es algo moralista. También en esta época el bautismo en agua limpiaba el pecado original y los pecados pasados y da algo que ellos llaman la regeneración bautismal, ¿verdad? Entonces creían como nosotros, porque si bien es cierto, nosotros es lo que creemos y predicamos, ¿verdad? Que a través del bautismo la persona es limpiada de todo pecado, ¿verdad? Y es lo que ellos creían del pecado original, ¿verdad? Ellos creían en el pecado original, pero también en sus pecados pasados. Eso es básicamente un resumen, pero muy puntual de lo que se creía en esa época, ¿verdad? En la época de los padres apostólicos. Como les repito, no hubo un desarrollo formal ni importante de la doctrina de la salvación. Luego vinieron los padres apologistas. Ellos trabajaron en el siglo III. Aquí hay unos más famosos, tales que han escuchado en alguna clase por ahí. Ellos fueron reconocida la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia divina, ¿verdad? Todos somos pecadores, eso significa la universalidad del pecado, ¿no? Ellos reconocieron de una manera más clara, ¿verdad? La universalidad del pecado y la necesidad de la gracia divina. Uno de los problemas con los padres apologistas es que eran grandes teólogos, pero ellos respondieron, ¿verdad? A herejías. Entonces, en su mente no estaba, bueno, vamos a formar un grupo de enseñanzas que cubran todas las doctrinas fundamentales, ¿verdad? No fue su modus de operar, sino lo que ellos fueron fue defender la fe. Y la fe fue atacada por los gnósticos, ¿verdad? Por los gnósticos. Ellos era la herejía predominante y los gnósticos lo que más atacaron, entre tantas cosas, fue la divinidad de Cristo, ¿verdad? O la humanidad de Cristo, ¿verdad? Fue aún primera y segunda de Juan, aunque no existían los gnósticos, ya es un preámbulo, ¿verdad? A esos pensamientos, ¿no? De que Jesús no vino corporalmente, ¿verdad? Eran unas herejías, ¿verdad? Y otras que vimos ahí en el curso de Cristología. Pero bueno, ellos defienden el libre albedrío, ¿verdad? Pero no son profundos en las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque no porque no lo quisieran o no porque no tuvieran el conocimiento o la capacidad, sino más porque su trabajo está en responder a los gnósticos. Pero hay algunos pincelazos. Uno que es muy famoso, Justino Mártir, no sé si lo han escuchado. La voluntad humana no ha quedado totalmente atrofiada. No tiene un concepto claro del pecado original. Para Justino, el pecado de Adán solo es un prototipo de nuestro pecado, ¿verdad? Para Justino Mártir no hay una herencia, no hay en síntesis, no hay una naturaleza totalmente caída. Por eso él piensa que el hombre no está totalmente atrofiado, ¿verdad? O sea, que no somos malos, pues, ¿verdad? No somos tan malos. Esa es su idea, ¿verdad? Adán solo es un prototipo, su pecado a lo que nosotros hacemos cuando pecamos, pero no hay una conexión espiritual entre el pecado de Adán y el nuestro. Clemente de Alejandría niega el pecado original y su efecto en nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando hablamos de negar el pecado original, estamos hablando de negar nuestra naturaleza caída. Entonces, no tenemos una naturaleza caída, nacemos puros, rectos, sin intención al pecado, ¿verdad? Y eso es lo que Clemente de Alejandría creía. Y tiene una relación, pues, con la salvación y la doctrina de la salvación. Orígenes, él cree algo muy raro, ¿verdad? Que era la preexistencia del alma, ¿verdad? Entonces, el pecado de Adán y Eva no se transmiten porque nuestras almas preexistieron en una época anterior a la creación. Entonces, por tal razón, no tenemos una naturaleza caída y por tal razón no tenemos una conexión con el pecado de Adán. Y Tertuliano, ¿verdad? El alma es transmitida, él tenía otra idea, de los padres a los hijos, ¿verdad? De los padres a los hijos. Entonces, de nuevo, vemos que en esta etapa, en el siglo III, todavía ahí
No había una claridad con respecto a la doctrina de la salvación, no le ponían mucho coco, ¿verdad? Ellos estaban ocupados en otras cosas, ¿verdad? Y bueno, no los culpemos, yo creo que nosotros en muchas etapas de nuestra historia de la iglesia hemos estado ocupados evangelizando, que no nos hemos puesto a pensar en doctrinas ni, bueno, ya somos salvos y ya estuvo, ¿no? Ya en los años últimos hemos regresado a estas doctrinas, pues como este curso, ¿verdad? Para poder entender a mayor profundidad para temas importantes como la doctrina de la salvación. Pero esto pasó con los padres apologistas, ¿verdad? En el siglo tercero. Entonces, vemos que el siglo primero, segundo y tercero no hubo un desarrollo muy consistente, no hubo un abordar, no hubo un análisis, un estudio y ni una exposición muy clara de la doctrina de la salvación, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Ok, vamos a seguir ahora, y aquí donde tenemos otra etapa, ¿verdad? Los padres teólogos, siglo cuarto, ¿verdad? Aquí vemos algunos, Atanasio le llamaban el campeón de la fe trinitaria, ¿verdad? Él le dio a lo que, junto con Tertuliano, desde Tertuliano hasta Atanasio y los Capadocios, ellos le dieron forma a lo que nosotros hoy creemos como la Santísima Trinidad o la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Pero él tenía, con respecto al pecado, que es parte de la doctrina de la salvación, él creía algo, es posible que el hombre viva sin pecado, ¿verdad? Eso creía él. Es posible que el hombre viva sin pecado. De ahí vemos ideas como las que existen, ¿verdad? Doctrinas como las que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que hay hombres y mujeres que pueden vivir sin pecado, ¿verdad? Y por eso son después llamados santos, ¿verdad? Algunos de ellos. Entonces esto creía Atanasio. Los capadocios, que son varios personajes, dice, no se heredó de Adán un pecado y una culpa, sino una tendencia, ¿verdad? Ellos creían que no heredamos el pecado original, no heredamos la culpa del pecado, ¿verdad? Sino solamente la tendencia a pecar, ¿verdad? Esa es la idea de los capadocios. Y Ambrosio de Milán, él tuvo un mayor énfasis en la gracia de Dios que en la capacidad humana, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay una idea mucho más profunda, ¿verdad? Trago por lo menos un pincelazo más, una orientación más hacia la gracia de Dios. Entonces, hasta este siglo, pues la cosa todavía no agarraba forma, hasta que llegamos a un momento importante, en el siglo V, ¿verdad? Y es Agustín de Hipona. Alguien lo ha llamado, David Bercott lo llama el cristiano más importante de la historia, ¿verdad? No lo hace en buenos términos, como lo dice David Bercott, sino lo dice como un término que no fue bueno, ¿verdad? Porque le dio forma a lo que nosotros hoy, o lo que mucho de lo que hoy se cree y mucho de lo que nosotros creemos o estamos volteando a ver más hoy como iglesias, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos extremos. Está Pelagio, que en su naturaleza, ¿verdad? En su manera de actuar, Pelagio fue un hombre recto, un hombre bastante moral, un hombre recto, un hombre íntegro, ¿verdad? En su vida. Agustín de Hipona, todo lo contrario, ¿verdad? Fue un hombre que antes de su conversión fue un hombre libertino, un pecador, ¿verdad? Pero bueno, se convierte y se convierte en un gran teólogo. Entonces, ellos tienen dos posturas. Y la postura de Pelagio es que el hombre tiene la capacidad de escoger el bien y el mal, ¿sí? Antes de su conversión, o sea, desde que nace, tiene la capacidad de escoger el bien y el mal, ¿verdad?
Él niega la gracia y niega la gracia inmerecida, ¿verdad? Entonces, él dice, la gracia tiene que ser merecida. Entonces, la idea de Pelagio va enfocada en las obras, va enfocada en venir y nosotros ganarnos la salvación, ¿sí? Ser merecedores de la salvación, actuar de una manera correcta y clara para ganar la salvación. Ahí siempre estar pensando en yo no quiero perder, y no voy a perder mi salvación y voy a ganar mi salvación con mis obras. Esa es básicamente la doctrina de Pelagio. Luego viene pues la doctrina de Agustín de Hipona y hubo pues una controversia, ¿verdad? Hubo un concilio donde estas dos posturas debatieron, pero ¿cuál es la postura de Agustín? El hombre es heredero del pecado original. Recuerden, cuando hablamos de ser heredero del pecado original es que hay una naturaleza caída. El hombre heredó la culpa del pecado, por eso necesita una conversión, el castigo del pecado, ¿verdad? Y la muerte. Entonces, básicamente el hombre es el Adán caído. Ese es el ser humano. El ser humano trae una naturaleza corrupta, nació corrupto, ¿verdad? Y su naturaleza está corrompida. El hombre no puede hacer nada bueno, solo pecar. Lo único que puede hacer y a lo que está orientada su naturaleza es al pecado, ¿verdad? La gracia es una gracia inmerecida, creo que en eso estamos de acuerdo, pero también él cree en que luego los calvinistas desarrollan mayor extensión y profundidad. Ellos también creen que la gracia no solo es inmerecida, sino también la gracia es irresistible. O sea, que si Dios me echó el ojo para salvarme, yo no puedo decirle que no, ¿verdad? No tengo libre albedrío al final de cuentas, yo voy a ser salvo y voy a ser convertido, transformado, que no puedo resistir a la gracia de Dios. Luego Agustín cree que el hombre no se salva a sí mismo, ¿verdad? No hay salvación en sí mismo, pero también cree en la predestinación, ¿verdad? Él es el que le da forma, que luego obviamente los calvinistas le dan mucho énfasis, ¿verdad? Y que unos son predestinados para la salvación y otros son predestinados para la perdición. En el debate y en el concilio, en su momento, ganó Agustín, ¿verdad? En su mayoría, los puntos de Agustín fueron aceptados y Pelagio fue rechazado, ¿verdad? Como les digo, en el momento. El punto que en la controversia, en el punto de Agustín, que a un siglo después fue difícil todavía y sigue siéndolo hasta el día de hoy, es el punto de la predestinación, ¿verdad? En el concilio, ese punto no les convenció, ¿verdad? No lo aceptaron, pero el resto sí. Y entonces, pues Agustín le ganó a Pelagio y bueno, vemos desde el siglo V, pues muchas ideas, ¿verdad? Muchas enseñanzas acá o postulados que le dan forma a la doctrina de la salvación que hoy, pues nosotros creemos y la mayoría de iglesias evangélicas creen, ¿verdad? Y algunos, pues básicamente en todo aspecto. Pero ¿qué pasó con la historia? ¿Verdad? Luego viene la Edad Media, después del siglo V al siglo XV. Entonces, ¿qué ocurre, no? En estos siglos, estos 10 siglos, se forma la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica no se formó ahí en el siglo I con Pedro, como ellos dicen, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Ya en el siglo V, ya la Iglesia Católica empieza a formarse, ¿verdad? Como lo que hoy conocemos nosotros como la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Y qué pasa en esta etapa de 10 siglos? Aunque en el concilio, ¿verdad? Aunque ahí en la controversia ganó Agustín, la Iglesia
empezó a alejarse de Agustín, ¿verdad? Y empezó a acercarse a Pelagio, ¿verdad? Entonces empezó a creer, ¿verdad? Más en las obras, en merecer la salvación, en las acciones para alcanzar la salvación, ¿verdad? En todo lo que hoy, pues, de igual manera cree la Iglesia Católica, ¿no? En esta época se construyó el aparato sacramental de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Verdad? Lo que conocemos como los sacramentos, el bautismo, la comunión, ¿verdad? El matrimonio, ¿verdad? La santa unción, son 7, ¿no? No me acuerdo los otros 3, pero se construyó todo el aparato sacramental. ¿Qué es un sacramento? Es un medio por medio del cual se alcanza la salvación y que es necesario cumplir para poder lograr esa salvación. Ese aparato sacramental, ¿verdad? Daba una estructura, pasos, acciones que eran necesarias o son necesarias para poder alcanzar la salvación, como el bautismo, ¿verdad? Si un niño no se bautiza, pues pierde su salvación, ¿verdad? O un adulto no se bautiza o alguien no se bautiza y muere sin haberse bautizado, ¿verdad? Por la Santa Iglesia pierde la salvación. Bueno, nosotros debemos decir con claridad que es lo que hemos creído hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces se crea ese grupo de aparato sacramental en esa época. Ellos creen que hay necesidad de gracia, pero que esa gracia no es irresistible, ¿verdad? Que yo puedo rechazar la bondad de Dios, ¿verdad? Y bueno, creo que tiene mucho respaldo bíblico esa postura, ¿no? ¿Verdad? Eh, Luego la predestinación fue rechazada en esta época totalmente. Empieza a crearse una doctrina de la penitencia, ¿verdad? Entonces yo pequé, tengo que hacer algo para cubrir mi pecado, ¿verdad? Tengo que rezar, tengo que hacer algunas obras, ¿verdad? Para que mi pecado sea perdonado. Y es esa doctrina de la penitencia, ¿verdad? Pues obviamente gente murió en pecado sin cumplir penitencia, entonces crean la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio simplemente es una extensión de la doctrina de la penitencia, ¿verdad? De gente que murió en pecado, pero no era tan mala como para merecer el infierno y no hizo las suficientes obras de bondad en esta tierra para irse directo al cielo, usted quiere ir a un lugar a cumplir esas penitencias para poder después llegar al cielo. Ellos creen en la regeneración bautismal, ¿verdad? Que es en el bautismo donde se alcanza la salvación, se entra al reino de Dios y a la iglesia. El hombre puede escoger el bien y puede rechazar el mal, está en su capacidad, ¿verdad? Y el medio de gracia son los sacramentos y la iglesia es la única administradora de los mismos, ¿verdad? Entonces ellos creían, pues obviamente que los medios de gracia son los sacramentos, pero que la única que los puede dar, pues es la Santa Iglesia, ¿verdad? Entonces vemos que las ideas de Pelagio en la práctica fueron las que fueron aceptadas, ¿verdad? Y todo lo de la gracia, todo lo de la condición de pecador del hombre, todo eso de Agustín fue rechazado en 10 siglos básicamente, ¿verdad? En 10 siglos y se le dio forma a todo lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Pero no sé, algún comentario que piensan acá, ya pues ya con Pelagio, Agustín y con esta etapa de la Edad Media, pues como que se pone un poquito más interesante la cosa, ¿verdad? Y puede uno también empezar a comprender un poquito de lo que aún nosotros somos, ¿no? Nosotros experimentamos en nuestra vida y también como iglesia, ¿verdad? Pero no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Okay. Considero, Pablo, bien interesante lo que estás hablando, pues no sabía nada de eso yo, y pues a ponerme a estudiar porque sí está bien interesante, como tú dices, esa historia nos lleva a reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En lo que estamos, esas convicciones que nosotros tenemos. eh, y bueno, está muy interesante, honestamente. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Silvia, muchas gracias. Pablo,
¿sí? Yo sí tengo una duda. Aquí decías que en el siglo quinto es cuando empieza por decirlo así, la doctrina de la Iglesia Católica. Ujú. Ajá. Pero ellos, o sea, los católicos dicen que la empezó Pablo en su momento, cuando en el siglo I, ¿no? Pero en Pedro. el siglo V, Ujú. Pedro, perdón, pero en el siglo V, ¿quién empezó? O sea, no hay este, como un evento, sino, una persona. Creo que en ese siglo es donde ya ponen al primer papa, ¿verdad? Por esa época. Entonces ya la iglesia estaba, alejándose mucho de la verdad. Ya había pasado 200 años más, básicamente, de que Constantino lo había legalizado, ¿verdad? O casi 2 siglos. Entonces era ya una iglesia más estatal, ¿verdad? Más acercada al gobierno, ¿verdad? Entonces con mucho poder, con mucho dinero, con mucha posición. Entonces todos esos aspectos empezaron a darle forma, ¿verdad? Y toda su organización a lo que hoy nosotros conocemos como Iglesia Católica. Históricamente, digamos, se crearon como iglesias pilares, ¿verdad? En Roma, Jerusalén, Antioquía, ¿verdad? De Éfeso fueron iglesias pilares, pero en el futuro, iglesias como Roma, pues digámoslo así, se crecieron muchísimo porque obviamente por el poder que tuvieron y empezó pues ya a politizarse todo y a crearse formalmente lo que hoy es la Iglesia Católica, es lo que el registro histórico dice. Hasta antes de ese siglo no había la formación de lo que hoy se tiene, ¿verdad? Ahí empezaron la doctrina del sacerdocio, ¿verdad? De la castidad, todo eso empezó a partir del siglo V, ¿verdad? Entonces no hubo una persona en sí, sino más bien un movimiento, ¿no? Un movimiento religioso a través de ese acercamiento con la política y con el poder, ¿verdad? Gracias. Ok. Pues bueno, entonces aquí vemos que la cosa se echó a perder aparentemente, ¿verdad? Y bueno, pues llega la reforma, ¿verdad? El siglo XVI. Entonces, ¿qué hacen los reformadores? Se van al otro lado. Ellos regresan a las ideas de Agustín. La reforma protestante obviamente rechaza totalmente a Pelagio, ¿verdad? Aunque hay algunos, ¿verdad? Grupos que tienen algunas tendencias y en historia de la iglesia lo vimos, ¿verdad? Este, pero básicamente ellos regresan a las ideas de Agustín. Lutero, ¿verdad? Dice, el hombre no tiene voluntad libre, ¿verdad? El hombre está totalmente incapacitado de encontrar a Dios y de salvarse. Es lo que él creía. Cuando hablamos de libertad, lo que creía Lutero es que el hombre, la libertad que tenía solo la usaba para pecar, ¿verdad? No tenía libertad para hacer el bien. Su libertad solamente la usaba para buscar el mal, ¿verdad? Es lo que Lutero creía. El hombre es incapaz de regenerarse, ¿verdad? Obviamente el hombre sin Dios, estamos hablando, es incapaz, sin un nacimiento de nuevo, es incapaz de regenerarse. Y él, pues, regresa o le da forma a la justificación por la fe, ¿verdad? Y cuando hablamos de justificación por la fe, que es lo que enseña Lutero, eh, echa abajo todo el aparato sacramental, ¿verdad? Todo el aparato sacramental, de una u otra manera, son obras. Entonces, no son necesarias, aunque siguieron practicando el bautismo, siguieron practicando otros sacramentos, pero realmente ya no eran necesarios para la salvación, sino más eran actos de obediencia. ¿Por qué? Porque la justificación es total y completamente por la fe, ¿verdad? De lo que Lutero creía, ¿verdad? Sus tesis no fueron sobre esto, ¿verdad? Las 95 tesis no fueron sobre esto, eso fue un desarrollo de Lutero en los años posteriores, principalmente las tesis iban en contra, ¿verdad? De las indulgencias, era algo más enfocado al pago, ¿no? Por el perdón, a pagar dinero para ser perdonado. Entonces,
a la corrupción y al pecado de Roma. Hacia eso iba más enfocado, pero el desarrollo, ¿verdad?, de Lutero al acercarse a las ideas de Agustín, ¿verdad?, a leer Gálatas, que fue uno de los libros más importantes, y Romanos para Lutero, pues él desarrolla y le sigue dando desarrollo a las ideas de Agustín, igual que Calvino. Calvino aún con mayor profundidad, ¿verdad? Lo igual, el hombre es incapaz de escoger el bien, solo escoge el mal. Calvino cree en la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio, él da esa forma, ¿verdad?, esa doctrina, pero él sí cree en la predestinación y la elección incondicional, ¿verdad? Calvino es el primero, después de Agustín, que le da mayor forma a esta idea de la predestinación, pues que obviamente en las iglesias calvinistas hasta el día de hoy, en las cuales están los bautistas, creen en la predestinación, ¿verdad? Y en una elección incondicional, que Dios elige incondicionalmente. Entonces, estos son los reformadores y nos damos cuenta pues que están las dos, de nuevo seguimos en el péndulo, ¿no? ¿Verdad? Los católicos se fueron hacia el péndulo de las obras, ¿verdad?, de los sacramentos, del cumplimiento de acciones para alcanzar la salvación, y estos, los reformadores se van al lado de Agustín, de la gracia, pero hay aún en medio de ellas, pues doctrinas que todavía son debatidas, como perder la salvación, como la predestinación y los sacramentos como el bautismo, ¿verdad? Entre los sacramentos está la cena del Señor, comunión, ¿verdad?, que los católicos creen que es necesaria para la salvación. Nosotros no creemos eso, pero la practicamos, ¿verdad? Practicamos la cena del Señor. Yo nunca he escuchado a alguien en nuestra iglesia decir, si no tomas la Santa Cena te vas al infierno, ¿verdad? Entonces, así como nosotros vemos la cena del Señor, estas iglesias ven el bautismo. Así, cabalito. O sea, lo practican, pero no es fundamental para el bautismo. Entonces, esas son doctrinas que pues vamos a tener debate. Yo creo que hasta que Jesús venga, ¿verdad?, nos va a decir, aquí está la cosa, así era, o para qué se andaban peleando por gusto, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí el cisma más grande que ha existido, se cree, ¿verdad? Obviamente después de la época de Cristo y los apóstoles, esta es la época más importante en la historia de la salvación, de la doctrina de la salvación, y aquí se le da forma, ¿verdad?, de una manera muy, muy profunda a estas doctrinas de la salvación, que como les decía al inicio, pues van ahí relacionadas con otro tipo de enseñanzas. Y bueno, llegamos a la iglesia moderna, donde de nuevo todo se echa a perder, ¿verdad? Algunos creen que también esta es una época muy importante, pero para mal, ¿verdad? ¿Qué se cree en la iglesia moderna? Y esto es real, hermanos, ¿verdad? El liberalismo eliminó la doctrina del pecado, ¿verdad? Somos libres y el pecado, ya no hay una doctrina del pecado. Ya el pecado ya es subjetivo, ¿verdad? Ya es de acuerdo a lo que la persona cree o piensa o sienta. Si no se siente mal, no es pecado. También hay un retorno a Pelagio, ¿verdad? En algún sentido, en el sentido de ganar la salvación, ¿verdad? En las iglesias modernas, ¿verdad? Aunque ustedes, pues si tú eres buena persona, si tú no le haces mal a nadie, ¿verdad? Si tú eres una persona generosa, tú eres salvo, ¿verdad? Tú eres salvo. Entonces, de una otra manera, hay un retorno a Pelagio, ¿verdad? La salvación regresa al moralismo, ya no tiene que ver con la gracia, sino, obviamente ese moralismo lo vamos a poner entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Porque la salvación regresa a un moralismo moderno, totalmente subjetivo, ¿verdad? La autoridad de la Biblia es desafiada en esta época y en iglesias cristianas. La Biblia es total y completamente desafiada, ¿verdad? Ya no es una verdad absoluta, ¿verdad? Yo estoy leyendo un libro ahorita, ¿verdad? Y donde aparecen citas de pastores de megas iglesias que dicen, ¿cómo vamos
a tener la brújula moral de un libro o de una carta que se escribió hace 2000 años, ¿verdad? Cuando vivimos en una época totalmente diferente. Entonces, eso es desafiar la autoridad de la Biblia. También hay un mayor enfoque al individualismo hoy en día, ¿verdad? En el yo sentirme bien, el yo estar bien, el estar bien conmigo mismo, es algo entre Dios y yo, no importa la comunidad, no importa lo que sienta la comunidad, cómo me ve la comunidad, es algo totalmente antibíblico, pero que es el enfoque principal hoy en día. La verdad es subjetiva, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad es subjetiva porque para mí puede ser verdad esto, pero para ti no. Entonces, esto se cree. Entonces, yo respeto tu verdad. Entonces, cuando es así, ya no hay desafío, ya no hay reto, ¿verdad? Ya no nos confrontamos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te voy a confrontar si esta es tu verdad? Yo no puedo, sería faltarte respeto. Entonces, la verdad es subjetiva. Y la salvación está enfocada en la antropología, o sea, el hombre es el centro, no Dios, ni el honrar a Dios, sino la plenitud del hombre. Entonces, pues estamos en una época difícil, compleja, y un curso como este, pues nos puede ayudar a poder defender también nuestra fe y el aspecto de la salvación, porque lo que se está creyendo en las iglesias modernas o en la época moderna, muchas de las iglesias no solamente afecta al estilo de vida y la moralidad, pero sino también la salvación de quienes están en esas iglesias. ¿Ok? Bueno, hermanos, esto es lo que les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Y nos pasamos un poco, ¿verdad? Del tiempo. Creo que es un tema bastante interesante, siempre la historia, ¿verdad? El poder aprender de la historia y el poder ver, ¿verdad? Que nosotros tenemos pues bastantes cosas que de Pelagio, tenemos cosas, debemos de reconocerlo, ¿verdad? De nuestra doctrina, o sea, tenemos un enfoque fuerte hacia las obras, ¿verdad? Hacia mantener las obras. Y no es que esté mal, pero por lo menos debemos estar claros, ¿verdad? Que no es algo que nace en nosotros, ¿no? Que viene, pero también estamos viendo más la gracia, estamos viendo más la doctrina de la gracia hoy en día y estamos enfocándonos más en los últimos años en aprender y en vivir esa parte. Entonces, bueno, tenemos que ver que ahí estamos batallando, ¿no? Y que heredamos de la historia, ¿verdad? Nosotros no nacimos en 1979 o 69, no me acuerdo qué año dijeron. No, o sea, nuestra historia viene desde el jardín del Edén y debemos de aprenderla para poder conocernos mejor y conocer mejor el plan de salvación. Pero en el resto de clases pues se va a ir ya desarrollando la doctrina como tal, ¿verdad? Y vamos a ver la doctrina del pecado, se va a hablar sobre el bautismo, ¿verdad? Sobre la pérdida de la salvación, sobre el arrepentimiento. Entonces, todas estas ideas que estos personajes dieron forma, ¿verdad? Pues la vamos a ir aprendiendo ahí en las siguientes clases. Hermanos, espero que haya sido de beneficio para ustedes. Descansen, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que puedan tener ahí una feliz noche. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Feliz noche.